Buenas noches, doctores, ¿me escuchan? Por favor, si me confirman. ¿Alguien? Así vayas con bastante tiempo para que te Doc, buenas noches. Sí, Entonces, Listo, ¿los demás compañeros sí me escuchan? Veo que la buenas doctora noches, doctor. Oye, ¿cómo está, doctora Ambuludi? Buenas noches. Bueno, en Buenas honor a... noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. No voy a compartir pantalla, ¿no? Bueno, antes de iniciar, sí me gustaría hacer un recorderis de la clase pasada, ¿no? La clase inicial, ¿no? Que, bueno, estamos en el tema de fundamentos de ecografía, ¿no? Eh, y bueno, algunos doctores estaban presentes, ¿no? Recuerdo a la doctora Ambuludi, ¿no? Y hay ciertas connotaciones particulares y específicas que vamos a revisar el día de hoy. En el transcurso de esta semana les voy a enviar un video práctico de cómo se setea ciertas funciones del ecógrafo como tal, transductores, señal, cómo identificar el eje cefálico, el eje caudal, la marca del transductor, cómo se tiene que colocar, cómo son los giros el deslizamiento para el cambio de planos, eh, que bueno, algo vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Y también les voy a enviar un artículo que sí me gustaría que lo revisen, bueno, a finalizar más o menos la clase. Les voy a compartir un artículo en cuanto a la evidencia científica, estadísticamente representativa de cada patología. Habíamos conversado que hay patologías que la ecografía, la sensibilidad y la especificidad son comparables algo el estándar, ¿no? A radiografías, a tomografías, el caso de derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, derrame pleural, neumotórax, ¿no? En comparación con radiografías y tomografías y otros estudios imagenológicos. Entonces, eh, justo está el doctor Gus, que él me parecía que me comentaba que él se desenvolvía en la parte de áreas críticas, ¿no? Si no estoy mal. Buenas noches. Sí, sí, un poco pasamos en área de emergencia más. Ya. Doctor Wuski, bueno, la anterior clase conversamos algo. Entonces, para los compañeros que igual veo que algunos están sumando, ¿no? Van iniciando en el diplomado. Conversábamos que el eco es un examen reproducible junto a la cama del paciente, el concepto POCUS, eh, reproducible que requiere una curva de aprendizaje. ¿Y por qué decíamos que el eco son imágenes dinámicas a diferencia de tomografías o radiografías que son imágenes estáticas, Doc? No sé si recuerda algo de lo que conversamos. Doctor Busky, Perdón, no le entendí muy bien. conversábamos que la ecografía obtenemos imágenes dinámicas, a diferencia Ajá. de imágenes estáticas como son la radiografía, la tomografía. ¿Por qué hacíamos mención a esto? Mm, la verdad no recuerdo eso. ¿Alguien de repente? Las tomografías son cortes estáticos. Son una serie de cortes. Sí, bueno, eh, obviamente depende, ¿no? Antes de los años 80, la tag era solo un corte axial, ¿no? A partir de la década de 1800 ya son varios cortes en diferentes planos, por eso ya solo este C no está, porque ya no es solo un corte axial, sino son varios cortes, Y ¿no? en el En eco podemos diferentes utilizar planos. el Doppler, A que ya ver, es dinámico. algo que Ahí es muy en la claro ecografía, es el tema estático. ¿Qué quiere decir? Si ahorita ustedes me toman una foto, esa foto es en este momento. ¿Qué pasa si yo salgo y alguien me mete un puñete y me deja morado el ojo? Me tomo otra foto, es otro contexto, es otro tiempo, ¿no? De igual manera, los pacientes críticos y los pacientes que están hospitalizados puede que en la mañana estén bien, puede que el momento que pase el médico tratante y deje las indicaciones y vea una radiografía, pero ¿qué pasa en la tarde?
paciente vomitó, broncoaspiró, al paciente le quisieron poner una vía central y no ecodirigida y resulta en un neumotórax. Entonces, la ecografía me permite realizar imágenes dinámicas. ¿Qué quiere decir en el momento en el que estoy con el paciente? A diferencia de una imagen estática, por ejemplo, es totalmente diferente el contexto. Yo le mando a hacer una colangioresonancia a un paciente en horas de la mañana. Es una imagen estática de las 10 de la mañana. A diferencia de la ecografía que es dinámica, que puedo repetir el examen en cualquier momento cuando el paciente haga la descompensación. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta que esa es la gran utilidad de la ecografía, ¿no? Imágenes dinámicas en el momento de la descompensación del paciente, en el momento en que el paciente se deteriora dentro de una guardia clínica o en el momento en que el paciente acude a una consulta, ¿no? Es muy importante, ¿no? Diferenciar de una imagen estática y una imagen dinámica, ¿no? Eh, Doctora Ambuludi, hablábamos también del tipo de sondas, de, no sé si usted me puede mencionar los tres tipos de sondas más básicas que hay, ¿no? En la ginecológica también, en la urológica también hay otro tipo de sondas, pero las que más se utilizan y cuál utilizaría usted para valorar arterias, venas, nervios, músculos, corazón, intestino, pulmón. Eh, es como de los transductores, ¿verdad? Que hablábamos, que Sí, por ejemplo los que son transductores. lineales, curvilíneos. ¿Ese? Sí, Claro, habíamos hablado que de los transductores que son lineales se puede utilizar para las superficies que son más profundas, como en el caso de los nervios, y las curvilíneas que se utilizaba más en el caso de abdomen, y las sectoriales que es como la finita para el corazón. ya. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo? Yo Hoy día leí vamos a, que, hoy día vamos a fortalecer esos conceptos, ¿no? yo leí que los transductores depende de la frecuencia a la que trabajen. Por ejemplo, los convexos tienen baja frecuencia y pueden eh, buscar más profundidad, pero menos resolución. Por ejemplo, los lineales tienen más frecuencia, pero es para estructuras más superficiales. Dependería Ya, de lo que queremos observar, ¿no? ya. Doctora Bolaños, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Me parece que usted no estuvo en la primera clase, ¿no? Y ya no estoy en la primera clase, estaba de turno. Pero ¿qué le parece? ¿Tiene algo de conocimiento usted de ecografía? No, de ecografía no, lo básico nomás. Ya, Pero sí había revisado la clase que les había dado. ya. Ya Ujú. hablamos algo de eso, ¿no? En la anterior clase. A ver, los Sí, transductores, mientras más frecuencia tienen, tienen menos penetración, ¿no? Y por ende sí, eso tienen sí. más resolución. A viceversa, como bien mencionó el doctor Ángel, si tiene menos frecuencia, tiene mayor penetración, alcanza estructuras más profundas, pero tiene menos resolución, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia tengo menos penetración, ¿no? Y a menor frecuencia tengo mayor penetración, mayor profundidad, ¿no? Es inverso, ¿no? Ya vamos a ver también eso, ¿no? Hay tres tipos de sonda, lineal, curvilínea, sectorial, hay otros tipos de sonda, pero son las más utilizadas, ¿no? Es importante, en términos generales, saber qué tipo de transductor voy a utilizar para insonar las diferentes regiones del cuerpo humano. ¿Ya? Doctora Castillo, no sé si usted estuvo presente en la anterior clase o pudo revisarla. Sí, sí, doctor. ¿Cómo está, Doc? Eh, Creo que sí nombramos también la sensibilidad y especificidad de algunas patologías respiratorias, cardíacas, que son comparables a los gold estándar. No sé si usted recuerda alguna en específico. Por ejemplo, hacía mención al tema pulmonar, que tenía una alta sensibilidad. ¿Ya qué patología específicamente? Mm, No, no recuerdo exactamente la patología.
Ya. Bueno, en términos generales tenemos una alta sensibilidad. Les voy a mandar un artículo para la detección de derrame pleural, neumotórax, ¿no? En diferentes modos ecográficos. También tener en cuenta que en otras patologías, como son los procesos neumónicos, si tenemos algún cuadro ya crónico sobreañadido, es muy difícil definir, hay que sumar otras variables ecográficas y clínicas para poder definir en contexto general del paciente. No tengamos en cuenta que el cuerpo humano funciona por interacciones de corazón-pulmón, síndromes cardiorrenal, síndrome cardiohepático-renal. Entonces, cuando hay una disfunción orgánica eh, que se mantiene y que se perpetúa a través del tiempo, empieza a haber una disfunción multiorgánica que compromete todos los órganos, ¿no? Entonces, debemos valorar de forma conjunta, ¿no? Entonces, vamos a iniciar de nuevo la clase. Creo que es bueno un poquito reforzar y vamos viendo, y también les voy a mandar un artículo los últimos 30 minutos de la clase para que puedan revisarlo en cuanto a la evidencia, porque siempre es importante revisar literatura internacional, empezar a revisar diferentes artículos que nos pueden ayudar a definir de una mejor manera nuestro criterio y posteriormente fortalecerlo con el componente práctico, ¿no? Entonces vamos a iniciar con doctores. Por favor, si me confirman, si logran visualizarlo, Sí, Doc, sí se ve. listo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que prácticamente el tema del ultrasonido, ¿no? Que es un tema electrofísico, ¿no? Que a través de un conductor, un catalizador, a través de cristales dentro del transductor, generan una onda mecánica, ¿no? A través de un medio, que en este caso es el gel, el cual traduce una onda expansiva que da un retorno. Dependiendo de la amplitud, dependiendo de la frecuencia, dependiendo del tipo de órgano, me va a traducir o me va a reflejar en la pantalla diferentes zonas de escala de grises sumado a diferentes modos ecocardiográficos que me pueden ayudar a diagnosticar y a tratar diferentes enfermedades. Ya habíamos conversado, ¿no? Que es un procedimiento no invasivo que se realiza junto a la cama, que es repetible, que se puede realizar por varias ocasiones. Tener en cuenta que es operador dependiente, sí requiere una curva de aprendizaje. Conversábamos que en el tema de colocación de accesos vasculares centrales, ¿no? Estamos hablando de, sin ecografía, unos 50 colocaciones para considerarse experto. Con ecografía bajamos a 8 con una técnica adecuada, bien guiada, ¿no? Obviamente es un estándar de calidad, no vamos a estar pinchando por varias ocasiones a los pacientes, ¿no? Entonces, un estándar de calidad en el ámbito hospitalario es colocar un acceso vascular, colocar un catéter de diálisis, hacer una toracocentesis, hacer un- una paracentesis ecodirigido, es un estándar de calidad, ¿no? Disminuye complicaciones, disminuye el malestar del paciente, ¿no? Me ayuda a identificar, medir, valorar la perfusión de diferentes órganos, ¿no? Lo que conversábamos, imágenes dinámicas, lo que está pasando en el paciente en el momento exacto, ¿no? A diferencia de si un estudio se hace en la mañana y en la noche el paciente está descompensado y dicen, no, pero si la radiografía en la mañana estaba totalmente limpia. La noche, en la tarde, después de 1 hora, 2 horas, el contexto del paciente es diferente, ¿no? Diferentes protocolos básicos. Hay algunos doctores que están
que trabajan en áreas críticas, ¿no? Anestesiología, emergencia, terapia intensiva, ¿no? Diferentes protocolos, ¿no? Dependiendo la, la importancia, eh, el órgano, más enfocados a trauma, enfocados a reanimación cardíaca, ¿no? Entonces eso lo veremos después, ya nombramos un poquito el ECOFAST en el componente del trauma, paciente inestable, logramos evidenciar líquido libre, tiene que entrar a quirófano a una cirugía de control de daños, a diferencia de si el paciente está estable, claro, puedo pasar a imágenes estáticas, que sería la tomografía, ¿no? El protocolo Blue, ¿no? Para la insonación de la parte pulmonar y otros protocolos que también lo vamos a revisar, ¿no? Como ya les mencionaba, un gradiente electro a través de un medio, ¿no? Como es el gel, ¿no? Ayuda a que las ondas mecánicas, las ondas sonoras en hercios que no son percibibles por el oído humano, me reflejen ondas y frecuencias en escala de grises, ¿no? Dependiendo de si el flujo se acerca o se aleja al transductor, y dependiendo del modo ecográfico, me va a delimitar a través de la pantalla imágenes espectrales, ¿no? En el contexto de arterias, picos sistólicos y picos diastólicos, ¿no? Esto me define la cantidad de veces que un fenómeno ondulatorio se repite, ¿no? La frecuencia como tal, ¿no? Como la frecuencia cardíaca. Listo. Características del sonido, ciclo, longitud, onda, amplitud y frecuencia. Aquí es muy importante lo que ya conversábamos, ¿no? Y lo que mencionaba el doctor Ángel. Y lo que sí quiero que se graben y tengan en cuenta para las clases futuras. Cuando yo tengo un transductor de alta frecuencia, yo tengo menos penetración. Llego hasta 5 centímetros de penetración. Imagínense en pacientes obesos, ¿no? Porque hay obesos mórbidos, ¿no? A baja frecuencia, ¿no? De 1 a 5 hercios, yo tengo mayor penetración, más de 5 centímetros. Pero la calidad, la definición de la imagen es baja, ¿no? Entonces, alta frecuencia, ¿no? Va a ser útil para estructuras superficiales como son vasos, músculos, nervios. Y transductores de baja frecuencia, que en este caso son los transductores sectoriales, ¿no? Que tienen una baja frecuencia, pero tienen una alta penetración. Obviamente la calidad va a ser más baja, pero podemos delimitar estructuras más profundas, como el corazón. La velocidad de propagación. Esto depende de la densidad de las estructuras orgánicas, ¿no? Cada tejido tiene una densidad, ¿no? Y la impedancia es la resistencia que ofrece un medio al paso del ultrasonido dependiente de su densidad. Entonces se calcula, bueno, es un tema más físico, ¿no? Que no es de mucha importancia en la transducción práctica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todos los órganos, todos los tejidos tienen una densidad diferente y que eso influye en la calidad de la imagen, si es hiper, iso o hipoecogénico, ¿no? La interfase reflectante, hay que tener en cuenta, ¿no? Que es el plano de separación de dos medios físicos con una diferente impedancia acústica, ¿no? Por eso nosotros utilizamos como un medio de comunicación el gel, ¿no? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda, como pueden ver, a que la imagen no se distorsione? Y si yo tengo una alta penetración, tengo una adecuada visibilidad,
una resolución superficial más adecuada. Miren, en otros casos, como aunque tenga una penetración se va perdiendo a través de los diferentes órganos, ¿no? Y disminuye la calidad de la resolución de la imagen. Lo que conversábamos, a más alta frecuencia tengo menos penetración y a más baja frecuencia tengo más penetración. Fenómenos físicos, atenuación de reflexión y refracción en relación, ¿no? A los ecos del choque de estas ondas mecánicas. Entonces, el ecógrafo se compone de tres partes principales, ¿no? El principio electrofísico a través de los cristales del transductor, ¿no? Que envían una onda sonora en hercios no acústica el sonido a lo que puede percibir el humano, ¿no? Que esta señal choca con los diferentes órganos y me da un influjo, una señal espectral, ¿no? Y que eso se procesa en el ecógrafo y me da la recepción de una imagen en la pantalla con diferentes escalas de grises, en diferentes planos bidimensionales, en diferentes modos ecográficos. Entonces, en dependencia de la densidad, hay ecogenicidad de los tejidos, ¿no? Dependiendo si la densidad, cómo rebota la onda mecánica, hay una mayor o menor amplitud. ¿En qué se traduce eso? Si yo tengo una elevada amplitud, voy a tener una imagen hiperecoica e isoecoica. A diferencia si tengo una baja amplitud, voy a tener imágenes hipoecoicas o anecoicas, ¿no? Y sabemos, ¿no? Los temas hiperclaro, hipoecoico, ¿no? Un poquito ya más eh, gris, ¿no? Y anecoico, ya dependiendo del órgano, ¿no? Que refleja líquido o diferentes eh, componentes, ¿no? Que traducen en una imagen anecoica, pero fundamentalmente hablamos de líquido que puede ser sangre, que puede ser linfa, que puede ser derrames neumónicos, trasudados, ¿no? De igual manera, ¿no? Hueso, músculo, hígado, pericoico, ¿no? Con trazas, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El aire, el hueso, hiperecoico, ¿no? Músculo, ¿no? Ecoico, hipoecoico, anecoico, líquido. Creo que ya vimos algunas imágenes, ¿no? Aquí podemos ver la piel. ¿Con qué transductor lo vamos a hacer? Con el transductor lineal, ¿no? Porque tiene una alta frecuencia y tiene una baja penetración, ¿no? Podemos ver los diferentes estratocórneos, ¿no? La dermis, la hipodermis, ¿no? Las trazas, ¿no? Del tejido conjuntivo, ¿no? Los vasos, ¿no? Que ya vimos en la anterior clase y vamos a reforzar las características, cómo definir si es una arteria, cómo definir si es una vena, ¿no? En qué plano se está obteniendo esta imagen, ¿no? Nervios, ¿no? Miren la ecogenicidad, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Hiperecoico, anecoico, la presencia de líquido, de sangre, ¿no? Tener en cuenta que hay diferentes planos, ¿no? Como cuando abrimos una tomografía, al corte axial, al corte sagital. De igual manera, hay diferentes planos ecográficos donde podemos ver en cortes transversales, cortes longitudinales, cortes sagitales, las diferentes estructuras. Miren el hueso, ¿no? Cómo se delimita como una línea hiperecoica con una sombra posterior, ¿no? El músculo, este sería un plano longitudinal que se pueden ver las estrías del tejido conectivo, ¿no? Con diferentes trazas, ¿no? Y que la literatura también lo señala como plumas,
¿no? En este caso, un corte transversal de igual, de músculo, donde ya se puede ver trazas, ¿no? Del tejido conectivo, ¿no? La diferencia, ¿no? Un plano longitudinal y un plano transversal. Ya lo vamos a ver más adelante. Siempre hay que tener en cuenta que pueden haber artefactos dependiendo de las imágenes, de las secuencias, de la trayectoria, al atravesar las estructuras. Y esto me devuelve una señal que puede interpretarse como anómala, pero que no es una patología, sino más bien es un simple artefacto producto de la refractariedad de estas ondas, ¿no? Entonces, dentro de esos tenemos la sombra acústica posterior, el reforzamiento acústico posterior, el artefacto de cola de cometa, reverbación, artefacto en espejo. Lo más común y que sí es patológico dependiendo, ¿no? El contexto y el tipo de órgano insonado. Miren la sombra acústica posterior. Esta es una ecosonografía de la vesícula, ¿no? Miren un cálculo, ¿no? Que me produce una sombra acústica posterior, ¿no? Rebota la onda mecánica, ¿no? Delimitando el contorno del cálculo con una hiperecoica y posterior a ella se produce una sombra anecoica, ¿no? La sombra acústica. El reforzamiento acústico posterior en estructuras, en órganos que contienen líquido, linfa, bilis, ¿no? El haz del ultrasonido, la onda mecánica, ¿no? Tiene una dificultad para el paso a través de líquido o sangre o linfa o bilis, ¿no? Y esto se produce en un aumento de ecogenicidad por detrás de los órganos, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, este es el reforzamiento acústico posterior, que no es patológico. No es que aquí está acumulado sangre, líquido, ¿no? Porque no son espacios donde se acumulan, ¿no? Sino más bien es la atenuación, la dificultad del paso de la onda acústica. La reverberación, ¿no? Que este signo principalmente se ve en los pulmones, ¿no? Ya vamos a ver videos posteriormente para lograr delimitarlos, ¿no? Y principalmente son líneas A, miren, líneas hiperecoicas, ¿no? Líneas hiperecoicas que, que son más fáciles de visualizar en la parte pulmonar, ¿no? Entonces, simplemente son eh, un trasfase entre el tejido, ¿no? Y la presencia de líquida o aire. Igual, en la parte pulmonar también podemos ver las colas de cometa, ¿no? A través de la línea pleural, ¿no? Hay líneas perpendiculares, ¿no? Que se despliegan hacia posterior, ¿no? Y es una señal inducida por el choque de la onda del ultrasonido, ¿no? En las revestiduras de los órganos, de los pulmones y de los intestinos, ¿no? Como es la pleura y el peritoneo, ¿no? Entonces, estas líneas perpendiculares que nacen de una línea horizontal, la pleura, el peritoneo, ¿no? Se denominan como líneas de cometas, ¿no? Que en algunos de los casos, cuando son confluentes, dependiendo la cronicidad o una patología aguda, pueden traducir en una respuesta inflamatoria sistémica, como es una sobrecarga
el contexto de pancreatitis hasta consolidaciones en procesos neumónicos. Artefactos en espejo también, ¿no? Miren, ¿no? Imagen real, una imagen falsa, ¿no? Sobre todo cuando se atraviesan reflectores especulares como el diafragma, el peritoneo, la pleura, la vejiga, ¿no? Esto depende a veces de una no adecuada colocación de angulación de la sonda, ¿no? Y que pueden producirme imágenes en espejo que pueden considerarse patológicas. Transductores, ya conversamos en la anterior ocasión, ¿no? Los más utilizados, sonda lineal, sonda convexa, sonda sectorial. Sonda lineal, y no se olviden esto para su parte práctica. Yo les voy a ayudar con algunos videos también que yo tengo. La sonda lineal, recuerden, ¿no? Tienen una alta frecuencia de 5 a 10 hercios y este es el transductor ideal para, para la colocación, la canalización de accesos vasculares centrales y periféricos, ¿no? Transductor convexo, a utilidad, ¿no? Sobre todo en la cavidad abdominal, tiene una baja frecuencia y por ende tiene mayor penetración, ¿no? La onda sectorial tiene baja frecuencia y es la de elección para la ecocardiografía. Algo que es muy importante y no se olviden, no sé si pueden visualizar, en todos los transductores hay una señal, hay una marca, no sé si pueden ver. ¿Sí ven la diferencia? Sí se ve, doctor. Ya, justo aquí, esta es la señal del transductor. Esto me define el eje del transductor. Entonces, cuando yo voy a insonar para los diferentes planos, esta marca tiene que estar dirigida siempre hacia el lado derecho del paciente y siempre en el eje eh, longitudinal, esto tiene que estar cefálico. ¿Qué quiere decir? Para acá arriba, ¿no? Aquí está muy bien porque está en el lado derecho, ¿no? Suponiendo que el paciente está, ¿no? Esto siempre el lado derecho, ¿no? Esta es la colocación para el eje transversal y en una rotación de 90 grados quedaría hacia arriba la señal, la marca del transductor para definir un eje cefálico y un eje caudal, ¿no? Entonces siempre es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Siempre la marca hacia el lado derecho en el plano transversal y en el eje longitudinal siempre esta marca hacia cefálico, ¿no? Y esto hacia caudal, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que ya conversábamos, ¿no? Alta frecuencia me permite delimitar estructuras vasculares, ¿no? También en el contexto de pacientes neurocríticos puedo medir la vaina del nervio óptico, ¿no? Abdomen, tórax, ¿no? Puedo medir flujos cerebrales, que eso me puede traducir de cierta forma la presión intracraneal también en el contexto de pacientes neurocríticos, ¿no? Y la sectorial, ¿no? Tengo menor frecuencia, pero mayor profundidad, ¿no? Hasta 20, 30 centímetros, ¿no? Me ayuda a definir las estructuras más profundas. En este caso, el corazón. Planos ecográficos, plano transversal, plano longitudinal, plano coronal, ¿no? Lo que conversábamos. Siempre fíjense en el marcador, en la señal del transductor, ¿no? Que eso se correlaciona con el componente cefálico y caudal, que siempre tiene que estar a la derecha del paciente o en el eje longitudinal hacia la parte cefálica, hacia el cráneo del paciente, ¿no? Entonces miren ahí,
el marcador del transductor y la relación con la señal de la pantalla, ¿no? Fíjense, ¿no? Muy importante cuando pasen el componente práctico. Miren, ¿no? El plano transversal y corte, ¿no? Y cómo me delimita en diferentes regiones. Anterior, diferentes planos. Anterior, posterior, derecha e izquierda, ¿no? No se olviden, el marcador del transductor, la señal que nosotros veíamos aquí, miren, todos tienen esta señal. No sé si le pueden ver, no, miren la diferencia, ¿no? Si le logran ver, es una señal con un poco de relieve. Miren, ¿no? A diferencia del otro lado, ¿no? Siempre tiene que ir hacia el lado derecho. Miren, ¿no? No se olviden eso, ¿no? Entonces, el marcador del traductor siempre estará a la derecha del paciente. No se olviden, ¿no? Miren, en el plano longitudinal que conversábamos, ¿no? Hago un giro de 90 grados al sentido de las manecillas del reloj y la señal del transductor me queda hacia cefálico, ¿no? Y eso me delimita diferentes cuadrantes: anterior, posterior, cefálico y caudal, ¿no? Modos ecográficos que posteriormente los iremos desglosando con mayor prolijidad, bidimensional, ¿no? Modo M, que el más utilizado es para descartar neumotórax en el protocolo Blue o en el EFAS extendido, ¿no? Y el ecodoppler, ¿no? Que ya conversábamos que se traduce la velocidad del flujo de los vasos sanguíneos, dependiendo si el flujo se acerca hacia el transductor, me va a dar un flujo, un color rojo. Si se aleja, una señal de color azul, o si hay turbulencia y diferentes colores, me puede traducir diferentes tipos de disfunciones valvulares, ¿no? Puedo medir flujos, puedo medir índices de resistencias, ¿no? Puedo medir índices de pulsatividad, que son cosas que posteriormente irán afondando más en los diferentes módulos, ¿no? Esto es algo que ya vimos, pero es un recorderis, ¿no? Siempre tenemos que delimitar bien la anatomía y los diferentes cuadrantes donde vamos a insonar, ¿no? Algo que hablábamos, la densidad, la velocidad del sonido, ¿no? La energía eléctrica a partir del gel conductor con las piezas isoeléctricas de los cristales del transductor, ¿no? Me genera una señal espectral, ¿no? El movimiento, ¿no? Rotatorio, no se olviden la señal, la guía, la marca del transductor, ¿no? Movimientos de deslizamiento, que igual, ¿no? Como les mencioné, de rotación, ¿no? De angulaciones para lograr definir mejor las cámaras cardíacas. No es un tema de fuerza, es un tema más de maña. Como les mencioné, parece que a las mujercitas, como tienen la mano un poquito menos pesada, se les hace mucho más fácil obtener imágenes, imágenes mucho mejores que incluso a nosotros los hombres, ¿no? Los operador dependiente obviamente depende de una curva de aprendizaje y de realizar los procedimientos, ¿no? Dependiendo la angulación del transductor, ¿no? Me delimita, ¿no? Diferentes cortes de las estructuras. Miren en este caso cómo corta el haz del ultrasonido, ¿no? Y cómo yo puedo ver la aurícula, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Sí les mandé un libro también de planos ecocardiográficos y ahí van a poder ver cómo se coloca la señal del transductor, cómo se dirige, ¿no?
y cómo me insona el haz del ultrasonido, ¿no? Las diferentes estructuras. Hay un libro también que les mandé de ecocardiografía, ya les vuelvo a marcar cuál es, y ahí es bastante práctico en cuanto a las características cualitativas, porque yo puedo ver características cualitativas como mediciones que son ya cuantitativas, cuando yo tengo más experticia. Pero por de forma cualitativa yo puedo ver si hay una hipertrofia, ¿no? De la pared del ventrículo izquierdo, si hay una dilatación aórtica, si hay una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, si hay una dilatación auricular, ¿no? Si hay una disfunción valvular, ¿no? Que eso es algo netamente subjetivo, ¿no? Que después deberá corroborarse con las mediciones objetivas de especialistas de ecografía cardíacos, ¿no? En el caso de la ecocardiografía. Tener en cuenta siempre la clínica, ¿no? Dependiendo si hay un contexto. Bueno, en Latinoamérica casi no hay neumonías atípicas. Eh, la literatura, ya hay estudios, no llega ni al 5% de neumonías atípicas, donde hay mayor proporcionalidad es en Europa, en Asia, en poblaciones pediátricas, y bueno, cuando hay factores de riesgo, ruralidad, eh, contacto con aves, ¿no? Conjuntivitis y otros de temas, otros contextos clínicos que deben sumarse, ¿no? Dependiendo de eso, también habrán los hallazgos ecocardiográficos, ¿no? Y ya conversamos, ¿no? El efecto Doppler, la velocidad del flujo de los vasos sanguíneos en diferentes patologías. Esto me da una señal espectral y audible, ¿no? Un espectral. Recuerden un componente sistólico, un componente diastólico, la velocidad, el ciclo y frecuencia de un vaso, ¿no? Se pueden hacer muchísimas otras cosas más que vamos a ver posteriormente, ¿no? Flujo sanguíneo en el paciente neurocrítico para tratar de inferir la presión intracraneal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un poco de conocimiento de anatomía, ¿no? En qué ventana realizamos la insonación de los vasos, a qué profundidad, y dependiendo si el flujo se acerca o se aleja del transductor, o sea, si es positivo o es negativo, podemos inferir cuál es la arteria que se está insonando, ¿no? De igual manera, ¿no? Dependiendo de la angulación, como ya conversábamos, miren las señales que podemos obtener, los diferentes planos, ¿no? Las líneas B, los signos de cometa que hablábamos en la pleura, ¿no? El sliding, el deslizamiento del hoja pleural durante la respiración, que me descarta neumotórax, las zonas de insonación con referencias anatómicas, el signo de mar y arena que conversábamos, ¿no? ¿Qué es lo normal? Esto es un pulmón normal. Mar y arena, ¿no? Código de barras, el pulmón no se expande. Intento ocultarle, no escucho nada. Y aparte de eso, veo que han intentado colocarle 2, 3 veces una línea, un catéter venoso central. Es un neumotórax. Este artículo les voy a enviar. Está un poco enfocado a la monitorización del paciente crítico. Sé que algunos se, se desenvuelven en áreas críticas, entonces creo que va a ser muy importante, pero en términos generales da una información de la evidencia en el componente agudo de patologías críticas en cuanto a sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Creo que esto es muy importante y bastante digerible, ¿no? La colocación de accesos vasculares, ¿no? Es un estándar de calidad. Listo, compañeros. Entonces hemos acabado con esta primera parte. La próxima clase vamos a fortalecer el tema de los modos ecográficos, bidimensional, modo M y
ecodoppler, ¿no? Entonces, vamos a ver unos videitos y vamos a ver otras diapositivas también para seguir avanzando. Y posteriormente, como digo, a las 9:30 específicamente, les envío los documentos para que puedan leerlos, que creo que van a ser de mucha utilidad. Y posteriormente en el transcurso de, bueno, el día de mañana, también creo que podemos eh, ya hacer algo más, un video más práctico de cómo, de todas las funciones del ecógrafo y cómo setearlas. Aquí vamos a ver un video, ¿no? De la ecografía pulmonar, ¿no? Y vamos a ver muchos hallazgos de lo que conversábamos para definir las diferentes estructuras en cuanto a, a la escala de grises de hiperecogenicidad, isoecogenicidad y hipo y anecoicos, ¿no? Miren, compañeros, ¿no? Miren cómo está colocado el transductor, ¿no? Miren, ¿no? La marca debería estar hacia cefálico, ¿no? Entonces, ¿qué te menciona hacia la izquierda y hacia arriba? Acuérdense, en este caso, estamos en un eje longitudinal, ¿no? Entonces, miren, se está evaluando, ¿no? Las estrías del tejido conectivo, ¿no? El músculo, ¿no? La pleura, y estas imágenes tienen una sombra acústica, un reforzamiento posterior, que es la imagen de las costillas, ¿no? Y miren, lo normal es que la línea pleural se mueva con la respiración. Y miren lo que conversábamos. Las líneas horizontales, ¿no? Definen lo que es el tejido conectivo, la parte muscular, ¿no? Que es el mar, ¿no? Y el parenquima pulmonar, ¿no? Todo lo que está por debajo de la línea pleural, obviamente, en modo M, ¿no? En el modo ecográfico que hay que programar dentro del ecógrafo, ¿no? Se mira en forma de arena, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Lo normal es que la pleura se deslice con la respiración, ¿no? El momento que aplasto el modo M, ¿no? Tengo que obtener esa imagen. Ya, ahora vamos a lo patológico. Miren esa línea pleural. Fíjense bien si se mueve o no se mueve. No se mueve, ¿no? A diferencia, ¿no? Miren de nuevo la imagen. Miren con la respiración. Si el paciente está en un ventilador o respiración espontánea, esto tiene que moverse, ¿no? Miren de nuevo. Miren cómo se mueve. Lo normal. Y miren lo patológico. Esa línea hiperecogeica que es la pleura se mueve, no se mueve para nada, ¿no? Aplasto el modo M seteándolo dentro del ecógrafo y miren, solo hay una señal en código de barras. ¿Qué hay? Hay neumotórax, ¿no? En el contexto, ¿no? Puede haber también un proceso de atelectasia también que hay que también poder descartarlo, ¿no? Entonces, miren la imagen normal, que es muy importante.
Esta imagen también ya la vimos en la clase pasada para las personas que recién se están conectando a las clases, ¿no? Miren ese corazón, la vista apical de 4 cámaras, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Pero qué llama la atención? Miren esta imagen anecoica que rodea al corazón. Y miren estas sinequias, eh, se podría decir trozos hiperecogeicos, ¿no? Que me traducen derrame pericárdico. Y que cuando este derrame pericárdico colapsa las estructuras ventriculares del lado derecho, me puede producir taponamiento pericárdico, ¿no? Debido a estas sinequias que son eh, procesos de tejido conectivo, de fibrina, de acumulación, parecería que este ya es un derrame pericárdico crónico, ¿no? En el contexto de diferentes patologías. O también les envío un atlas de imágenes, ¿no? Para que también ya puedan ir visualizando lo que es lo patológico, ¿no? En diferentes imágenes para poder correlacionarlo con con la parte clínica, ¿no? Un pequeño resumen de lo que conversábamos, ¿no? La vaina del nervio, de lo que habla el artículo que les comentaba, que les voy a enviar, ¿no? La sensibilidad, la especificidad del área bajo la curva, ¿no? Para delimitar en relación al gol estándar. Miren el derrame pleural, una sensibilidad del 95, una especificidad del 99%. Recuerden, siempre sensibilidad de determinar enfermos, especificidad sanos, ¿no? Neumotórax, miren, consolidaciones también, ¿no? Trauma, ¿no? Delimitar, líquido libre en cavidad, ¿no? Taponamiento pericárdico, sensibilidad, especificidad, ¿no? El colapso diastólico de la aurícula y del ventrículo derecho que mencionábamos, ¿no? Todo el líquido aplasta las cavidades derechas, ¿no? Entonces, miren con esta sensibilidad y especificidad en comparación con los gol estándar, no necesitaríamos realizar otros estudios. Miren, esta radiografía y esta ecografía y las ecografías corresponden al mismo paciente. A simple vista vemos que es un cuadro congestivo, sobrecargado. Miren cómo se logra delimitar las diferentes estructuras, el pulmón, el hígado y el derrame pleural, la zona necoide, ¿no? En algunos casos se puede ver consolidaciones con broncograma aéreos, zonas hiperecogénicas en granos como copos de nieve que se movilizan con la respiración, las líneas B, las líneas de cometa, ¿no? Que me pueden traducir congestión, edema interlobular, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Y dependiendo en cuántos cuadrantes yo encuentro las líneas B, porque recuerden que tenemos que ensonar toda la parte anterior, toda la parte lateral, toda la parte posterior, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, en el COVID, con cuadros ya muy evolucionados, con afectación pulmonar extensa, obviamente lo vamos a ver en todo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fibrosis pulmonar,
Es súper difícil definir si es un componente crónico o un componente agudo. Hay que valorar de forma conjunta en los demás órganos. Eso ya vimos, lo que ya conversábamos, la insolación, ¿no? Miren, la parte anterior, superior, inferior, lateral superior, lateral inferior, posterior superior, inferior, engrosamiento de la línea pleural, ¿no? La sombra acústica, ¿no? De la costilla, ¿no? El reforzamiento, ¿no? Que no es patológico, ¿no? Simplemente es la señal acústica del hueso, ¿no? En algunos libros de ecografía también lo van a encontrar como el signo del murciélago en la ecosonografía pulmonar, ¿no? Línea pleural, neumotórax, ¿no? Siempre recuerden esta señal, ¿no? Creo que ya les voy a mandar un video que sí tengo de cómo se realiza este tipo de evaluación, que es bastante práctica. No requiere una curva de aprendizaje tan exhaustiva como otros modos ecográficos. El apical de 4 cámaras, que ya conversábamos. Miren en este caso aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? Y cómo el derrame pericárdico, ¿no? La zona anecoica, cómo produce un colapso del ventrículo derecho, ¿no? Que me traduce ya un taponamiento pericárdico, ¿no? Miren igual, más derrame hace que claudique también la aurícula derecha y eso me causa una descompensación. En el atlas que yo les envié, ¿no? Y recuerden, ¿no? Que en el contexto de patologías críticas esto es un choque obstructivo. El paciente se puede parar y no va a mejorar hasta que haga una pericardiocentesis evacuatoria, ¿no? Entonces, miren la sonda ecográfica, en este caso el transductor sectorial, cómo es la referencia en relación a la anatomía, ¿no? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde va la señal del transductor? No siempre hacia el lado derecho, ¿no? En un plano transversal, ¿no? Dirigido, miren, hacia el omóplato, ¿no? Entonces, este caso, perdón, en este caso tenemos una vista subcostal, ¿no? Es diferente al apical de 4 cámaras, en el cual vemos de una forma diferente. Este es el apical de 4 cámaras, ¿no? Porque vemos las 4 cámaras. Con una ligera angulación podemos ver el tracto de salida y se puede hacer mediciones para calcular el gasto cardíaco. A diferencia del plano subcostal, que es prácticamente como hacer una pericardiocentesis con referencias anatómicas y que igual me ayuda a delimitar las 4 estructuras, pero en un plano transversal. Hipovolemia, trauma en el contexto de un paciente politraumatizado. Miren la isoecogenicidad de las diferentes estructuras, ¿no? Hígado, eh, riñón, espacios anatómicos, ¿no? Que ya conocemos, fondo de saco de Douglas, Morrison, ¿no? Donde no tiene que haber líquido. Y miren la zona anecoica. Tengo un paciente chocado, politraumatizado, hago un ecofaz y tengo una zona anecoica, ¿no? Paciente inestable, tiene que entrar a quirófano con cirugía de control de daños. Paciente politraumatizado estable, dependiendo la cinemática, si hay factores de riesgo como accidentes automovilísticos a alta velocidad, muertos en, en el vehículo, caídas de grandes alturas, eh, deterioro del estado neurológico, el examen físico y otras características tienen que entrar a tomografía total del cuerpo. Vejiga, ¿no? Líquido, ¿no? Zona anecoica. Miren, diferentes
zonas entre iso y anecoicas, ¿no? ¿No? De diferente resolución, que me traducen en probablemente trauma vesical y acumulación de líquido y líquido libre. También con la ecografía yo puedo valorar si a un paciente le falta precarga, le falta líquido, ¿no? En el contexto de un choque, o si el paciente no puede manejar su volemia o el exceso o el componente extravascular y necesita el apoyo de diuréticos, ¿no? Si el paciente está sobrecargado, también la falla renal puede estar relacionado a, a la sobrecarga, ¿no? Entonces, se puede medir el diámetro del colapso de la vena cava inferior, ¿no? De forma cualitativa también podemos descartar ah, de forma rápida si es un componente agudo crónico, dependiendo del contexto clínico del paciente, ¿no? Miren, en este caso hay líquido libre, pero no hay un contexto de trauma, pero hay clínica de cirrosis. Miren este hígado como está hipoplásico, miren este hígado como tiene nódulos, bordes irregulares, ¿no? Me traduce en el contexto del paciente una cirrosis hepática, ¿no? La vesícula, miren, lo que conversábamos, cálculos, la sombra acústica posterior, ¿no? Producto del cálculo, ¿no? Sombra acústica posterior. Podemos medir también el, el diámetro de la pared, diferentes interfaces de líquido, un hidropielo colecisto, ¿no? Una vesícula distendida, ¿no? Esto que ya profundizaremos en el tema del ecodoppler más adelante, las diferentes ondas espectrales, dependiendo del componente sistólico, diastólico, del flujo, si es una arteria, si es una vena, ¿no? La señal espectral, dependiendo la arteria, la vena insonada, ¿no? Cómo me refleja un pico sistólico, un pico diastólico, ¿no? Y cómo hay alteraciones cuando empieza a haber congestión en la morfología de este flujo espectral. Eso también ya vimos. Accesos vasculares, ¿no? Siempre tenemos que tener referencias anatómicas, ¿no? Y diferentes características, ¿no? En este caso, miren cómo está el transductor en un eje transversal, ¿no? El eje transversal siempre me sirve para delimitar a todas las estructuras adyacentes a los vasos, ¿no? Porque miren, veo el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral, ¿no? De igual manera, plano transversal. Recuérdense y acuérdense lo que les mencioné. El plano transversal, ¿no? Miren la señal, ¿no? Fíjense bien que la señal siempre está hacia el lado derecho del paciente, ¿no? Y cuando yo la giro para obtener el plano perpendicular, esta señal tiene que estar caudal, hacia el cráneo, ¿no? Miren, arteria, vena, ¿no? Y puedo limitar las otras estructuras anatómicas, tiroides y otros vasos sanguíneos que pueden estar presentes, ¿no? También puedo poner, setear diferentes modos ecográficos como el Doppler color, ¿no? Mm, con la sonda lineal, ¿no? Para hacer un rastreo ecográfico de la parte vascular se necesita abundante gel.
abundante gel con la sonda lineal, ¿no? Para poder determinar si los vasos son compresibles. Recuerden que las venas deben ser compresibles y deben colapsar a la presión, ¿no? Entonces, aquí hay una compresión, se suelta y se ve. Miren, a través de la vena, este es un plano longitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre el plano transversal y el plano longitudinal? Que en el plano transversal nosotros vemos la referencia anatómica en relación del vaso que nosotros estamos insonando con otros vasos o con otras estructuras. A diferencia del plano longitudinal, en el cual yo solo veo el recorrido del vaso sanguíneo. Para colocación de accesos vasculares, el plano de elección debería ser el longitudinal, porque nosotros vemos todo el trayecto, cómo vamos introduciendo la aguja y cómo se va introduciendo la guía a través de la luz del vaso, ¿no? El plano transversal me ayudaría a delimitar si no hay estructuras adyacentes o cómo es la disposición del vaso para no provocar lesiones. Anatomía, regiones donde hay la mayor proporcionalidad de, de trombos, ¿no? Miren en este caso, miren esta luz de este vaso, hay un componente de fibrina, hay una isoecogenicidad dentro del vaso sanguíneo, que no es compresible, ¿no? Miren, está del mismo tamaño y acá igual del mismo tamaño, no es compresible, ahí está un trombo, ¿no? Características de arterias, venas, la pared de la vena es delgada, la pared de la arteria es gruesa, la vena obviamente no es pulsátil, no tiene flujo, la vena es compresible, colapsa la presión, ¿no? De un tema administrativo, creo que ya habíamos conversado en la primera clase. Mm, a la larga, tener un ecógrafo y gente capacitada eh, me representa disminución de tomografías, disminución de radiografías, disminución de estancia hospitalaria, me impacta la mortalidad, me impacta la disminución de recursos sanitarios, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Entonces, siempre en tema administrativo tenemos que los recursos sanitarios siempre son limitados. Entonces, algunas personas posteriormente se desenvolverán en el ámbito administrativo y es importante la racionalización de los recursos y implementar estrategias que me traducen en lo que siempre buscamos, buscan todos los estudios, reducción de mortalidad y reducción de recursos sanitarios. Si a mí me dijeran, tengo que comprar un equipo portátil de rayos X, dijera, no, compremos un ecógrafo y capacitemos a la gente. Sería tener una alta sensibilidad y especificidad. Incluso se puede utilizar eh, junto a la cama del paciente y se puede hacer intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Listo. Eh, creo que nos quedan 10 minutos más. Vamos a ver otras imágenes más. Creo que vamos viendo imágenes porque quiero que se vayan familiarizando con lo patológico y con lo normal, ¿no? Porque si bien es cierto, este módulo que yo estoy encargado es de un componente teórico en cuanto a física, pero que creo que lo más importante es que sepan qué hacer y qué es lo patológico y qué es lo normal y diferentes guías en cuanto al seteo del ecógrafo y de las funciones. Creo que es lo más importante. Hay ciertas connotaciones físicas que sí vamos a recalcar, que sí es importante porque obviamente puede que alguien en la parte práctica sí les pregunte qué sonda utilizamos, dónde colocamos la marca, cuáles son las funciones, qué es el ecodoppler, qué es el modo M, qué es el modo bidimensional. Es algo que sí vamos a ir reforzando, ¿no? Creo que también les voy a mandar un artículo también que es de lectura para reforzar todo esto que hemos visto.
Vamos a ver un poco de eh, las vistas y las posiciones del transductor, ¿no? ¿Ya? En este caso, estas vistas hacen referencias a la ecosonografía, la ecocardiografía, ¿no? Tenemos un eje paraesternal largo, un eje paraesternal corto, un apical de 4 cámaras, un subcostal de 4 cámaras y un subcostal de la vena cava inferior. ¿Cómo coloco el transductor? ¿No? Lo coloco en el borde external izquierdo, entre el segundo y el sexto espacio intercostal, ¿no? La señal la marca del transductor, igual, dependiendo cómo voy a analizar las estructuras, ¿no? Dicen hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo, ¿no? En el contexto de pacientes críticos, cuando yo estoy reanimando, yo tengo que valorar la función cardíaca, ¿no? Y en este plano apical de 4 cámaras, ¿no? El apical de 4 cámaras, ¿no? Sobre el vértice del corazón, tengo que palpar el latido con la mano, ¿no? Y me va a ayudar a valorar la función cardíaca. Mire, un apical de 4 cámaras, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Con una leve angulación, yo puedo hacer que se abra el tracto del ventrículo izquierdo y yo seteo dentro del ecógrafo y voy a ver el BTI, que es la velocidad del flujo sanguíneo expulsado en cada latido, ¿no? Y eso me sirve para optimizar la reanimación, ¿no? Mires en este caso el plano subcostal, ¿no? La vena cava inferior, ¿cómo desemboca, no? En la aurícula derecha, ¿no? También podemos medir el colapso, ¿no? Del diámetro de la vena cava inferior, ¿no? En un modo M, ¿no? Vamos a medir el diámetro máximo y el diámetro mínimo, ¿no? Y eso se hace un cálculo, ¿no? Porque esto, pues, está influenciado en teoría por la respiración, ¿no? O por la ventilación mecánica, ¿no? En pacientes críticos, ¿no? Y otras funciones, miren, familiarizarse con las vistas, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Miren, la apical de 4 cámaras, ¿no? Doppler, ¿no? Diferentes cortes, ¿no? Todo eso está, miren en este caso, el paraexternal, el eje largo, donde vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Doppler color. Miren, la zona necoidea que rodea el corazón, una ventana subcostal, derrame pericárdico, pulmón, hígado, derrame pleural, hígado, riñón, zona necoidea, contexto de trauma, ¿no? Derrame, sangrado. Lo que conversábamos, los puntos anatómicos de insolación en la parte pulmonar.
Anterior, superior, inferior, lateral, superior, inferior, superior, inferior, ¿no? ¿Qué es lo normal? Tengo que ver líneas de referencia, líneas A. No debería haber líneas de cometa o confluencia de estas líneas de cometa, ¿no? En pulmones sanos. Obviamente, si hay consolidaciones, hay patologías ya crónicas, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, es difícil con ecografía definir si es un componente crónico o agudo, ¿no? Hay que valorar otros parámetros de congestión. Em, En algunas ocasiones, para definir si hay un componente infeccioso, podemos ver dentro del derrame, ¿no? Sectaciones, tabicaciones, ¿no? Diferentes trazas dentro del componente anecoico, que el signo del plancton durante la respiración se movilizan como copos de nieve. Eso puede traducir en broncograma aéreo, traduce broncograma aéreo, ¿no? Puedo medir el derrame pleural mediante fórmulas, midiendo la distancia interpleural. Miren lo normal a nivel renal. Miren lo patológico. Miren cómo todos los cálices están dilatados, ¿no? Menciona la literatura en algunas ocasiones como pata de oso, pata de elefante, ¿no? La hidronefrosis. Miren la diferencia, ¿no? Miren cómo estos cálices, todo esto está sobredistendido, ¿no? Acumulación de líquido, ¿no? Miren la sombra acústica posterior, miren este cálculo, la vesícula, ¿no? Hay diferentes funciones que podemos medir en la parte ecocardiográfica y eso ya es un poquito más avanzado y lo verán después en el componente hemodinámico de reanimación. La sombra acústica posterior, ¿no? Hueso, el signo del murciélago, ¿no? Miren las líneas, ve cómo confluyen, cómo se agrupan. Eso me refiere a una consolidación, un foco neumónico, ¿no? Este es un plano paraexternal, un eje largo, ¿no? Donde se mide el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Miren cómo está totalmente distendido, o miren cómo las valvas están calcificadas, hay una estenosis, ¿no? Eso me puede producir me da una insuficiencia valvular, ¿no? Y me da cambios crónicos, solo de forma subjetiva puedo evaluar, ¿no? Miren cómo dentro de la aurícula derecha se pueden ver masas, ¿no? Móviles que pueden ser trombos, ¿no? Todas estas imágenes están dentro de el material que yo les envié. Entonces, poco a poco los vamos a ir desmenuzando. La clase del día de mañana sí vamos a fortalecer ciertas eh, cosas que hemos revisado el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo importante y es lo específico? Porque como les mencioné, el eco se perfecciona haciéndolo, ¿no? Entonces, ya voy a prepararles también un video, sí creo que tengo unos videos de cómo setear la parte ecográfica. Y, y les voy a enviar en este momento, en vista de que faltan ya solo 30 minutos de la clase,
y quiero que se lean dos artículos que son muy interesantes en cuanto al tema de, de las propiedades físicas y la introducción que acabamos de ver a la ecografía, ¿no? Y también de la sensibilidad y especificidad en diferentes patologías. No son artículos largos, son artículos bastante entendibles y digeribles, que no tienen mucha complejidad, pero creo que son muy importantes y quiero que por favor lo puedan leer para mañana. Creo que en 30 minutos tranquilamente pueden leer los dos artículos, no son artículos largos. Entonces, compañeros, doctores, ya les envío, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta eh, acerca de la clase del día de hoy? El día de mañana, como les menciono, ya les enviaré videos en cuanto al cómo se setea el equipo del ecógrafo, ¿no? Las diferentes funciones y enseñando lo que acaba, haciendo hincapié a lo que ya conversábamos, ¿no? El tema de transductores, el tema de la marca, la señal, la guía del transductor, ¿no? Los diferentes modos, ¿no? Veo una doctora Paute. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Un gusto. ¿Cómo está, Doc? Mucho gusto. Una consulta. Dígame. ¿Cuántos tipos de transductores tenemos? 4. Tres, sí. El sectorial, el convexo y el transversales. Estoy confundida. Ya. Lineal, convexo y sectorial. Ya. ¿El lineal para qué vamos a utilizar el lineal? El lineal, por lo general, lo podemos utilizar para mm, vasos, ¿es? ¿Vasos? Vasos Estructuras superficiales. superficiales, exacto. El Vasos, nervios, músculo, osteomuscular, ¿ya? ¿Y el sectorial para qué lo utilizamos? por lo general cardíaco. Ya. Para Ecocardiografía, ¿ya? Tiene baja frecuencia, pero tiene mayor penetración y por eso la calidad de las imágenes no es es tan mejor. buena. Ya. No Doctora Bolaños, gracias, Paute. Doctora Bolaños, Sí, bueno, ¿qué podemos preguntarle a usted para ver si... ¿cuáles son los artefactos que pueden darme falsos positivos? artefactos. Mm, la sombra acústica, ¿Ya? el reforzamiento acústico, ¿El reforzamiento posterior? ujú, acústico posterior, em, ¿Ya? las líneas de cometa, Sí, también. Recordemos que en algunas, el espejo también era. Ujú, la imagen de espejo, en espejo. Ujú. la reverberación. Recuerden que en algunos casos este tipo de artefactos son normales o son patológicos en diferentes áreas de insolación. Por ejemplo, las líneas de cometa pueden ser en los pulmones, ¿no? Y me puede reflejar procesos neumónicos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Consolidaciones. Sí, consolidaciones. La reverberación también lo encontramos en la parte pulmonar, ¿no? Que es lo normal, igual no es patológico, ¿no? Ujú. Ya. Doctora Ariel, ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿cuál es el signo ecocardiográfico que define el neumotórax? Justo me acuerdo que nos comentó que teníamos que utilizar el modo M y era el como se- era como que en estrellas era mar como si el estrellado, me parece. Ya. Es el signo del código de Bars, ¿no? Ah, perdón, sí me equivoqué, estaba confundido. Acordémonos que es mar y arena, eso es lo normal.
¿no? Mar y arena, ese era. Que es la interfase entre y el parénquima pulmonar hace referencia a lo que es la arena. Cuando hay neumotórax, hay un colapso no hay un movimiento, el deslizamiento de la pleura, y obviamente todo va a venir como un código de barras, ¿no? Yep. Listo, muchas gracias por la aclaración. De nada, Ariel. Doctora Villarroel, Sí, doc, buenas noches, dígame. ya. ¿Cómo debe ir colocada la marca del transductor siempre? Bueno, en Ya, la mayoría de los ya. casos. En Siempre posición tiene que ir a la alta. derecha del paciente. Ya. Ese sería para el plano, ¿para qué plano? Para el plano transversal. Exactamente. El plano transversal, ¿para qué qué visualizo específicamente en el plano transversal? Visibilizamos estructuras en... Ya me acuerdo esta parte. La disposición del vaso en relación a las estructuras adyacentes. Porque ahí tú vas a ver arteria, vena, tiroides si quieres poner un acceso yugular central, ¿no? Y otros Sí, vasos sanguíneos que se pudieran lesionar, ¿no? Y en el plano longitudinal, cuando yo hago una rotación en 90 grados, veo todo el recorrido del vaso. Ahí sí solo veo el vaso, ¿no? sí. Tener en cuenta eso, ¿ya? Eh, Doctor López. Lado, buenas noches. Doctor López, las diferentes intensidades que yo puedo observar en la ecografía en dependencia de la escala de grises, ¿cuáles serían? Las ¿Tú puedes tres. repetirme la pregunta? No escuché, acaba de pasar un vehículo por aquí. No hay problema, tendrás cuidado. Creo que estás fuera del... No, mejor, si estás en la calle, ahorita la delincuencia está terrible. Eh, cuelga nomás. Cuidado, tengas No, no, cuidado. no, que es que tengo aquí acceso a la calle en donde yo vivo, entonces se escucha todo. Ah, ya. Ah, ya. Listo. Doctor López, em, dime, cuéntame los tres grupos de intensidades de escalas de grises que yo visualizo en la Eh, ecografía. tenemos, tenemos Doc, el hiperecoico, el isoecoico y el anecoico. Listo. Recuerden, y dependiendo del órgano, voy a tener hiperecogenicidad, isoecogenicidad, hipo o anecoico, ¿no? El líquido, la sangre, la bilis, obviamente lo vamos a ver anecoico, ¿no? Diferentes órganos, hígado, riñón, vamos a ver entre iso, a veces con tramas, con reticulaciones, dependiendo la cantidad del tejido. Tejidos óseos también se ven hiperecogeicos, ¿no? Con reforzamientos, con sombras acústicas posteriores, ¿no? De un hueso, ¿no? Como podemos ver en los cálculos también, ¿no? Listo, poco a poco vamos viendo eso, ¿no? Tenemos que reforzar el tema de los modos ecográficos bidimensionales, modo M, y el modo M, bueno, no se utiliza en muchas connotaciones, es más el modo bidimensional y el ecodoppler y el Doppler color, ¿no? Y el Doppler continuo, que igual también tienen que tener un fundamento, y eso lo veremos a posterior, ¿no? Entonces les voy a mandar los artículos, como les mencioné, son artículos súper chéveres y que creo que son bastante prácticos para lo que necesitamos, ¿no? Por el momento. Eso, compañeros, doctores, cualquier sugerencia, cualquier duda, me informan, ¿no? Pero ya vamos a empezar con más videos porque quiero que fortalezcan y lleguen con una adecuada, adecuada competencia para su parte práctica, ¿no? Listo, compañeros, entonces ya les envío los PDF para que puedan revisar. Muchas gracias, doctor, por enviarnos los artículos. Bien, gracias, doc. Muchas Hasta mañana. gracias, Nos Doc. vemos mañana. Hasta luego. Un gusto, chicos. ¿No?